esta mañana le agradezco muchísimo a un experto en la materia cinematográfica, uno de los más importantes críticos de cine de México, exdirector de la Cineteca, autor de varios libros, Cómo acercarse al cine, El ojo y la navaja, Leonardo García Tsao. Gracias, Leonardo, por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias, Carmen. ¿Qué dices de todo esto, Leonardo? Cuéntame, ¿qué piensas de Gravity y de lo que pasó ayer con los Óscares? Bueno, pues fue por un lado muy previsible, pero felizmente previsible. Sí se decía que los mexicanos iban a ganar. ¿No había manera que Cuarón no ganara mejor director? Parecía que no. Parecía que no, con tanto premio previo, ¿no? y sobre todo, habiendo ganado los premios técnicos previamente, parecía, se señalaba, iba para allá que iba a ganar como mejor director, ¿no? Y la película, bueno, más allá de lo previsible, como tú dices, o de lo que cada quien considere, finalmente son 7 Óscares, sí, más el Óscar de la actriz, que bueno, también se destacó muchísimo el trabajo, y la mejor película en todo caso, de Lupita. Como película, Leonardo García Tsao, puede sonar lo que quieras, políticamente incorrecto, inclusive si deseas. Como película, ¿qué te pareció? ¿Gravity? Gravity, claro. Me parece estupenda. A mí me dejó realmente muy impactado. Yo la vi en el Festival de Toronto y sí fue una experiencia envolvente, podría decir. Yo realmente no hacía mucho que no me sentía tan involucrado en una película, que físicamente me sentí involucrado, ¿no? Y creo que sí, es una película estupenda, magníficamente bien realizada, ejecutada con virtuosismo, y que incluso como que intenta nuevas formas, como que ignora todo lo que se sabe hasta ahora de encuadres, ejes. Sí. Realmente es una película que va innovando las reglas. ¿Revolucionaria dirías? ¿O es mucho? ¿Perdón? ¿Revolucionaria o es mucho? Yo creo que es innovadora. Innovadora. Innovadora, sí. Leonardo García Tsao, la película, la dirección, la fotografía, lo innovador, desde luego eso está a todas luces destacado y premiadísimo. Como película, como argumento, como historia, bueno, ahí, ¿qué dices? Muchos han señalado que es el aspecto débil de la película, que en efecto la historia no es muy original, pero es una historia de supervivencia, es una pequeña anécdota que, vaya, no se destaca por sus diálogos o por sus monólogos, en este caso, pero la esencia de la película es otra, no es la historia, sino es la sensación, ¿no? Lo que recrea de esto, de estar aislado en el espacio, ¿no? Y que además tiene otras connotaciones, ¿no? Tiene todo un trasfondo ahí sobre el renacimiento de esta mujer, ¿no? Sin duda, déjame, Leonardo García Tsao, compartir contigo y con nuestro auditorio algunos fragmentos de una charla que sostuvimos el año pasado con Alfonso Cuarón. Cuarón nos contaba precisamente para CNN algunos de los detalles, algunos de los elementos que hicieron de Gravity, lo que hoy estamos viendo, que se lleva por lo pronto estos 7 Óscares. Déjame recuperar contigo y regreso en un comentario. Sí, claro. Tratamos primero con herramientas ya las que existían y no funcionó nada. Sí, no funcionó nada. No, las tablas no funcionan. Y el masking tape el masking no funcionó. No funcionó. Ni el masking ni ahí cuélgalo de una cuerda. Y ahí se fue la bronca, que fue todo un proceso de aprendizaje, de tratar, regarla, tratar otra vez, y de pronto las cosas empezaron a funcionar. Jonás y yo escribimos el guión, y terminando el guión tomamos la asesoría de un experto espacial que nos dijo todo lo que estaba muy mal en el guión. Entonces hicimos una reescritura, y a partir de eso fue tratar de entender cómo íbamos a hacer la película. Lo más difícil primero fue entender cómo funciona la microgravedad. La microgravedad. Sí, porque no es que haya cero gravedad. El cero gravedad es la palabra que se le da, pero es microgravedad, porque en el universo, hasta donde sabemos, no existe lugar donde no exista la gravedad. O sea, es microgravedad. Es microgravedad. ¿Y cómo se comporta eso? ¿Era la clave para hacerlo? No, la onda es que es completamente contraintuitivo. Nuestros cerebros han evolucionado entendiendo y programados por la gravedad. O sea, todo es horizonte y peso. O sea, de hecho, tu sentido del equilibrio viene de la idea de un horizonte.
Entonces, tratar de entender cómo funcionan las cosas cuando hay, digamos, no hay gravedad y encima de eso no hay resistencia entre los objetos. Entonces, eso fue lo más difícil de entender. El chivo decía que Sandra estaba actuando dentro de un iPad, porque todo lo de Sandra era un ejercicio de abstracción, porque en realidad estaba actuando contra nada. Y encima de eso, para programar las luces, los LEDs y programar los robots, todo tiene que estar preprogramado. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos que hacer esta animación muy precisa y esa animación dictaba los movimientos y los tiempos. Eso quiere decir que Sandra estaba esclava a posiciones, marcas y tiempos. Como eran planos muy largos, era más como una coreografía de danza que una bailarina tiene que practicar. En primer lugar, hacer la cuestión física, el entrenamiento físico para soportar la coreografía. Después es la parte de la coreografía, que está la coreografía, un bailarín lo hace, es esclavo de la música. ¿Sabes? Tiene que seguir las marcas por la música. Y la teoría es que cuando llegas a la representación, pues la bailarina ya ha practicado tanto que es pura expresión. Y es lo que sucedió con Sandra. Sandra practicó, estuvo trabajando 5 meses antes del rodaje y cuando estábamos filmando ya era nada más una cuestión de interpretación. La semilla de la película de Gravedad fue que habíamos escrito otro guión que se cayó. ¿Se cayó por la gravedad? Ahora sí por la gravedad financiera. Porque ya teníamos nuestro reparto. Teníamos nuestras locaciones y fue uno de los, iba a decir, el colapso financiero. Y me iba a decir, ¿de cuál año? ¿De cuál año? Sí, ¿De qué mes? ¿De qué mes? ¿De qué semana? ¿El del 2008? Ya. Ya te acuerdas. Ese sí fue colapso, en serio. Ese fue bueno, ¿no? Bueno, tremendo, sí. Sí, estuvo bueno eso. ¿Y qué estabas pensando hacer? Era una película bastante pequeña. ¿Wall Street? No. Hubiera sido buena idea. No, es que era una película muy pequeña que sucedía, era un road movie, que iba del sur de Francia a el norte de Escocia. Era en francés y en dialecto gitano. Y bueno, teníamos ya el financiamiento, pero cuando se colapsó esto se nos fue todo. Y como que era un momento además de adversidades, y en ese momento de adversidades es eso, cuando tú tienes adversidades puedes perder un poco centro, puedes perder tierra. Y esa es la... O sea, esa experiencia de haber perdido un proyecto por el colapso financiero, esta cosa del vacío, de la angustia, del de dónde me agarro. Bueno, pero es que... Ese fue el estímulo. Ahora sí, cuando llueve, cuando llueve, truena. Entonces, la onda es que no, la caída de la película fue nada más una pequeña cosa en una cantidad de adversidades que alrededor ¿Qué les pasaron? Sí, ¿A los dos o a ti nada más? Creo que a mí más, pero Jonás las vivió muy cercanamente. Y entonces lo que sucedió es que tomamos el espacio casi metafóricamente. Lo que sucedió es que la idea de las adversidades informó el guión. Ya que tenemos el guión, ahora se trataba de aterrizarlo y nos dimos cuenta que el proceso, que llevó 4 años y medio, fue un proceso lleno de adversidades. Y eso se iban en paralelo a mis adversidades personales. Pero como estás haciendo una película y no es la vida, tus adversidades profesionales los tomas de distinta manera. Lo que nos dijo Alfonso Cuarón, el hoy ganador del Oscar como mejor director en esta charla que sostuvimos el año pasado en CNN, Leonardo García Tsao. Bueno, parte de lo que cuenta Cuarón precisamente de cómo es que surge, cómo es que confecciona, cómo es que nace Gravity, Leonardo. Sí, y es una explicación muy coherente, muy sensata, porque además da la idea del trabajo que costó. Además, sí, claro. Y trabajo que se ve en pantalla. Es realmente un logro, eso que él dice, del que no hay un horizonte, ni que no hay una... eso se siente en la película, ¿no? Entonces es la inmensidad del espacio, que es por un lado bellísimo, el espectáculo de la Tierra es un espectáculo hermoso, pero por otro lado es aterrador, ¿no? La soledad, el aislamiento, ¿no?
Leonardo García Tsao, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada telefónica y me despido con una pregunta sobre el significado, sobre la interpretación que puede hacerse de un éxito indiscutible de Gravity, de Alfonso Cuarón, de Lubezki, de todos los que ganaron estos Óscares el día de ayer, arrasar los Óscares pues de esta manera por parte de quien dirigió e hizo Gravity en la meca, digamos, de la maquinaria poderosísima de la cinematografía estadounidense. ¿Qué significado, señal, mensaje interpretamos respecto a lo que sucede y no sucede con el cine mexicano? Bueno, pues esto desde luego es buenísimo para Cuarón, es buenísimo para Lubezki. Para el cine mexicano solo le toca de refilón, es decir, son gente que se formaron aquí, que en el CUEC. Sí, que fueron estudiantes del CUEC y bueno, y que fueron expulsados del CUEC también. Esto hay que decirlo. ¿Los expulsaron? Los expulsaron ¿A los por dos? hacer una película en inglés, sí. A ver, ¿cómo fue eso? Sí. Expulsaron a Cuarón por hacer una película en inglés. Exacto, es la ironía Caramba. del caso, ¿no? Entonces, La ironía. Sí, hicieron un ejercicio en inglés con Luis Estrada y la directora de la escuela, que entonces era Marcela Fernández Violante, consideró que eso rompía las reglas y bueno. Oye, pero tanto para expulsarlos. Pues eso fue lo que sucedió. Qué barbaridad. Entonces sí, es un orgullo para el cine mexicano, pero te digo... pero no se interpreta como el cine mexicano. No. No es el cine mexicano. No, Gravity no es una película Es un mexicana, triunfador en el cine internacional, pero desde luego... Y desde luego la carrera de Cuarón irá para arriba, sus sueldos también, lo cual será muy bueno para él, pero me temo que no lo veremos más por estos lugares, ¿no? Digo, como cineasta. ¿Quién sabe, Leonardo García Tsao? ¿Quién sabe? Déjame, me despido de esta conversación que te agradezco muchísimo. Con un audio te dejo ahí para que lo escuches con nuestro auditorio y te mando un abrazo agradeciendo tu participación esta mañana en esto donde Cuarón se asume mexicano, chilango, todo lo que se oye a continuación. Gracias, Leonardo, un beso. Gracias a ti, Otto. Hasta la próxima. Obviously, I'm so proud. I'm so proud of that. I think in Mexican, more specifically in Chilango, is my. Obviamente estoy muy orgulloso de eso. Pienso en mexicano y más específicamente en chilango. Ese es mi sentido común, sea lo que sea eso, y si es que lo tengo. Si al final hice Gravity, lo que quiero decir es que esta película no representa a la cultura mexicana. Y si significa alguna diferencia para la industria fílmica en México, eso no significa que sea el producto de un mexicano que de hecho se haya desarrollado ahí y todo lo demás. Y mi manera de pensar está completamente influenciada y dictada por esta educación. Así que ya saben, estoy feliz de escucharlo. Bueno, pues ni darle vueltas. Un abrazo a Alfonso Cuarón, a todo su equipo y a Gravity por lo logrado.